Hola, soy Abigail de Ecuador y estaré grabando el testimonio de matrimonio restaurado de Elke. Testimonio de matrimonio restaurado. Tuve una aventura en línea. La promesa de hoy: espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean exterminados los impíos, tú lo verás. S. 37-34. Elke, ¿cómo comenzó realmente tu viaje de restauración? Tuve una aventura en línea con un viejo amigo de 20 años, en mi segundo matrimonio. Durante más de 2 años, mi atormentado esposo hizo todo lo que pudo para cambiar las cosas y arreglar las cosas que me habían lastimado a lo largo de los años. Pero el diablo estaba felizmente en control, hasta el punto en que creía que podía tener una doble vida. Lo que no sabía era que mi esposo había rezado el seto de espinas a mi alrededor, y efectivamente, con el tiempo mi amante huyó, pero no fue lo suficientemente pronto para mi esposo. Renunció a su lucha cuando el otro hombre huyó y comenzó a quedarse fuera los fines de semana. Fui a terapia matrimonial y me dijeron que no se puede hacerlo solo. Así que busqué en línea para saber cómo una persona podría salvar un matrimonio mientras regresaba a Dios con un corazón quebrantado y contrito. De alguna manera encontré a Erin en una de esas búsquedas hace más de 12 años. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Elke, mientras lo buscabas de todo corazón? Me mostró la amargura que tenía. Me rompió el corazón, más en lo que respecta a divorciarme de mi primer marido. Fui llevada al arrepentimiento total. Fui a mi primer hijo y le pedí perdón. Le pregunté si sentía que debía volver con su padre, pero me pidió que no lo hiciera porque no quería que su hermanastro y su hermanastra estuvieran en la misma situación. Y mis hijos solo conocían a mi esposo actual como papá y no quería confundirlos. Así que llamé y le pedí perdón a mi primer esposo. Dios me envió ángeles a mi lugar de trabajo, mujeres que conocieron su poder y tuvieron ánimo. Empecé a ver que podía seguir solo si ese era su plan. ¿Qué principios de la Biblia de Dios a través de nuestros recursos, el que te enseñó el Señor durante esta prueba? ¿Cómo esperar en Él? Ver mis errores, tantos de ellos, para arrepentirse. Esperar un poco más. Alabado sea Dios por cada circunstancia. Darle mis lágrimas, no hablar de nuestra situación a los demás, solo a Dios. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó, Elke? El miedo a fracasar, la angustia de saber que no tenía un buen testigo en quien confiar mi esposo. Estar sin compañía humana en la noche o durante una ventisca. Nuestros hijos eran adultos, tratando de cubrir la ausencia de papá cuando se fue, sin amargura, ya que no era el culpable. Elke, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? Mi esposo quería irse, pero no tenía trabajo durante el invierno y como vivíamos en el edificio de apartamentos de mis padres, él no podía decirme que me fuera. Su plan era irse tan pronto como tuviera trabajo. Empezó a separar nuestras finanzas, diferentes bancos para su desempleo y otros para mi sueldo. Mientras oraba, Dios trajo lluvia, mucha, día tras día, no paraba. Eso sí, no estaba pidiendo que comenzara a llover, pero cuando vi lo que estaba permitiendo que sucediera, comencé a orar para que Dios lo usara para darnos más tiempo para sanar. La depresión se apoderó de mi esposo terrenal y Dios me dio la oportunidad de ministrar a sus necesidades mientras dejaba en claro que estaba arrepentida. Cuéntanos, ¿cómo sucedió el que su marido acaba de entrar por la puerta principal? El clima finalmente mejoró y lo llamaron para que volviera al trabajo.
De pasada le pregunté si consideraría quedarse. Dijo que lo pensaría. Fue 5 meses antes de nuestro 24 aniversario de boda. Acepté un segundo trabajo y me ofrecí a ayudar para pagar las facturas para que le resultara más fácil. Me apegué a los pagos que me dio y demostré que podía confiar en mí. Había arruinado nuestras finanzas en los años del asunto. Nuestra curación fue cuestión de que él confiara en mí lentamente y sabía que así sería por mi infidelidad. El que, ¿sospechaste o pudiste decir que estabas cerca de ser restaurada? Durante este tiempo vi cualquier indicación de positividad proveniente de mi esposo. Un Dios se detiene. Aumentaron cada vez más. Alababa a Dios constantemente. Empezó a haber paz en los días y él simplemente se quedó. Me negué a dejar que el miedo al fracaso me atormentara, ya que conocía las promesas de Dios y el perdón en el que había aprendido a caminar. Reprendí al enemigo cuando trató de sacar a relucir mis fracasos. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Elke? ¿Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio, mujer sabia, por la palabra de su testimonio? Elke, ¿tienes versículos bíblicos favoritos que te gustaría transmitir a las mujeres que lean tus testimonios? Promesas que Él te dio, Elke. Espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra cuando sean talados los impíos. Lo verás. S37:34. Este versículo fue muy importante para mí, ya que nunca habíamos tenido nuestro propio hogar. Después de que fuimos restaurados, mi esposo comenzó a buscar el hogar en el que vivimos ahora. ¿Te interesaría ayudar a animar a otras mujeres, Elke? Sí, por mí lo daré. De cualquier manera, Elke, ¿qué tipo de aliento le gustaría dejar a las mujeres en conclusión? Dios perdona y sana a los que caen ante Él y lo entregan todo. Si su esposo no es creyente, entréguelo completamente a Dios y esté dispuesta a esperar. No dejes de buscar a Dios y confiar en Él.